Equipazo, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos todos. Bienvenido el equipazo a una emisión más del equipazo informativo, que sería imposible sin la presencia de ustedes, pero más que imposible sin Carlos Castellanos. ¿Cómo estás? Oh, sí, mi querida Blanca Lolbe. ¿Cómo estás, Blanquita? Gusto saludarte. Muchas gracias por el Igualmente. recibimiento. En realidad, el equipazo informativo sería imposible sin cualquiera de los elementos que lo componemos, incluidos, Efectivamente. por supuesto, pues nuestros queridos amigos de la audiencia, nuestras queridas moderadoras, Caosfera, que ya está aquí saludándonos. Bienvenida, Caos. También Hola, Carmen Carlos. Castro, que se sumará más adelante. Y todos ustedes, amigos, que se van sumando a este espacio, porque acuérdense que el equipazo somos todos, precisamente, de eso se trata esto. Blanquita, pues qué gusto saludarte y también contento porque tú lo decías antes de que entráramos al aire, me quedé pensando en ello y creo que tienes razón. Como que ya no está haciendo tanto calor, disminuyó un poco la temperatura, aparentemente. ¿Será que llovió en algunos lados? Porque recuerda que estamos, de hecho, sumergidos en la tercera onda de calor en estos momentos, ¿eh? Eso te iba a decir, disminuyó a lo mejor hoy un poquito, pero hoy mismo inició la tercera ola de calor. Así Pues es. vamos a seguir padeciendo el calor muy bien. Ya vamos a ir eso un poquito más adelante, pero sí yo sentí un poquito más fresca ya hacia la tarde noche, ya pude estar sin ventilador un ratito. Ok. Pero bueno, pero ahorita, en este preciso instante estoy sintiendo más calorcito, así es que la verdad es que vamos a seguir con estas olas de calor todavía y ya se pasó el 15 de mayo, que es oficialmente la fecha en la que empiezan las lluvias, y no hemos tenido sino lloviznas por lo pronto en la Ciudad de México y hay preocupación a lo largo y ancho del país precisamente por el retraso en las lluvias o la ausencia de las mismas y lo que está sucediendo con diferentes presas en la nación. Entonces, pues lo que hemos dicho en otras ocasiones, cuidar el agua, hidratarse muy bien, cuidar a nuestros animalitos, por supuesto. Y fíjate que hubo algo, me voy a saltar de tema, voy a cerrar para decir, antes de que se me olvide, hubo algo que no hicimos la semana pasada. Tenemos entre nuestros amigos de la audiencia muchos seguidores que son maestros y maestras. Cierto. No les mandamos una felicitación, un reconocimiento. Bueno, les dedicamos los videos que nos mandó Caosfera, que Ujú. son muy bonitos videos, pero nosotros, es que luego nos agarra la noticia, nos agarra el calor de la discusión, el final del programa y ¡bum! Nos vamos y ya se pasó. Sí. Es cierto, pero se vale, Blanquita, ¿por qué no? Pues enviarles un caluroso, y vaya, no solamente caluroso, cálido también, por supuesto, abrazo a nuestros queridos amigos del equipazo, que son profesores que se dedican justamente a esta, híjole, noble, vaya que si lo es, muy, muy noble labor de la enseñanza, y sobre todo cuando la realidad es que ya en estos tiempos, sobre todo, me parece, pues los profesores, pareciera ser que ya es profesión de alto riesgo, Blanquita, ser profesor por tanta cosa que existe entre los profesores. Pues un caluroso saludo, abrazo, felicitación a todos nuestros queridos amigos del equipazo que hace 5 días pues celebraron precisamente el Día del Maestro. Fíjate que sí es una labor muy difícil por todo lo que dices, pero también pienso en que las generaciones actualmente son Sí. más complicadas, fíjate, porque están como desubicados, no Uh-huh. tienen serios problemas en muchos casos con la autoridad, no saben gestionar en muchos casos también la frustración, Sí. no tienen tolerancia a la frustración y esto perjudica las labores docentes, me parece. Hay que ser de verdad tener una gran vocación y con ella mucha inteligencia para manejar situaciones que se están dando pues en los últimos tiempos. Esto lo menciono porque tengo una amiga que es profesora y que se ha encontrado con estas diferencias de las generaciones pasadas a las generaciones actuales. Dice Caosfera que es una muy noble labor la de los maestros, titánica y hoy en día muy valiente, indudablemente. Sí, definitivamente, muy, muy noble esa labor y me parece que también, pues son otros tiempos y eso en ocasiones yo no dejo de lamentarlo, por lo menos yo. ¿Y a qué me refiero? Pues al hecho de que los padres de familia le quitan autoridad en ocasiones, me parece, a los profesores. No Sí. quiere decir que los profesores
puedan hacer cosas como hacían antes en el siglo pasado, ¿no? Los Que regalos y demás, ¿no? exactamente, le tocaba a mi mamá, recuerdo que me platicaba que sacaban a los niños que se portaban mal, los sacaban al patio, los dejaban bajo el rayo del sol, casi casi con un tabique cargando en una mano y con otro en la otra, ese tipo de torturas que uno dice, bueno, pues de qué época estamos hablando, no, tampoco se trata de eso. No, Sin bueno, todo embargo, evolucionado. me parece que desafortunadamente le han quitado mucha autoridad a los profesores y los profesores, por desgracia, pues ahora pues me parece que hasta han de desarrollar su labor con, no sé si con temor, Blanquita, pero a mí sí me daría miedo. Hemos Mm, visto videos, ¿no? ¿Te acuerdas de un video sí, que vimos de una pareja que llegó con el con pequeñito al Tinder. kinder y la mamá a golpear a la profesora y con el padre ahí escoltándola y el niño todavía diciéndole, sí, pégale casi, casi más duro? Es que a eso es a lo que me refiero, pues eso no me parece que sea adecuado. Me Mm, parece que un profesor debe de tener una autoridad que debe hacer valer en el aula frente a los alumnos y que el padre tiene que respaldar esa autoridad del profesor, me parece sin abusos, evidentemente, por claro. eso lo hemos dicho, pero sí, hoy por hoy creo que ser profesor no es nada sencillo, es más bien muy Mm. complicado y vaya el reconocimiento en efecto, pues para todos los profesores, ¿cómo no? Vaya el reconocimiento a los profesores del equipazo particularmente porque son los mejores. Exactamente. Mira, Carmen Castro dice, antes si nos regañaban en la escuela, nos reportaban, castigos como dejarnos sin recreo, sacarnos al patio en pleno rayo de sol, más el reporte para que fueran los papás. Tenían que ir, es cierto. Y mira, curiosidades, me dice, sí, dice Carlitos, como saben, mi novia es maestra y poco a poco han perdido no solo autoridad, sino apoyo por parte de las autoridades. Exactamente, esa parte es muy importante. Ahora el alumno se la puede mentar y quedarse callado. ¿Qué Sí, tal? ¿Qué tal? Sí, esa parte el hecho de que las mismas autoridades ya no respalden a los profesores, me parece que es un asunto delicado, pero sin duda son los alguna. nuevos tiempos. Sí, caray, dice Carmen, ahora si le dicen algo al menor ya lo quieren demandar, sí, El maestro, sí, sí, es es cierto. verdad. Bueno, dejemos el tema, ya los felicitamos y nos vamos a los hashtags en tendencia. El primero de nuestros hashtags en tendencia de hoy es Zócalo. Por supuesto, tiene que ver con la manifestación, la concentración de este domingo 19 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México de la llamada Marea Rosa, que son pues los seguidores de Xochitl Gálvez y los candidatos que la acompañan, los candidatos pues de la oposición. Un asunto del que platicamos el jueves, que pues veíamos cómo se había establecido un plantón de maestros de la coordinadora. Desde luego hubo por los días previos temor a que pudiese haber algún tipo de confrontación. Se interpretó de muchas maneras, no cesaron las especulaciones respecto a si pues el gobierno les había pedido que se quedaran o si ellos se habían quedado porque pues, querían quedarse. Hubo un momento por ahí en donde les mandó un tweet, un posteo, un mensaje, Xochitl Gálvez diciéndoles que se unieran, que decidieran, que se unieran a la concentración y que ellos decidieran de qué lado de la historia querían estar, en fin. El caso es que pues hubo mucha gente que asistió, muchísima gente, y no fue solamente en el Zócalo de la Ciudad de México, fueron muchas ciudades a lo largo y ancho de nuestra república que acudieron a las manifestaciones que conformaron a nivel nacional pues una marea rosa, Carlos. Efectivamente, Blanquita, el asunto llama mucho la atención. Sabemos que la pelea por el poder será principalmente, es lo que dicen la mayoría de los medios de comunicación, por lo menos, la lucha será entre Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Y el evento de la Marea Rosa, esta manifestación, esta concentración, mejor dicho, que hubo allí en el primer cuadro de la capital del país, era muy importante para la oposición,
Muy importante para la oposición porque se iba a notar el apoyo, el respaldo que recibiría Xóchitl Gálvez ya como candidata presidencial, porque recordemos que todas las anteriores marchas y manifestaciones que hubo de la Marea Rosa fueron siempre en un carácter civil y sin apoyo partidista. Y esta vez, la marcha del pasado domingo, por primera ocasión, tuvo en efecto, pues como sello particular, el que se definió que iba a ser una marcha de apoyo a Xóchitl Gálvez. Y eso es algo importante, porque eso pudo haber hecho que muchas personas no fueran. Y la realidad es que de cualquier manera, la convocatoria, me parece, se cumplió. Por lo menos en los medios de comunicación que apoyan a Xóchitl Gálvez, se reportaban de manera alegre, por decirlo de alguna forma, la cantidad de personas que acudieron, los discursos que se brindaron, el apoyo que se vivió, incluso hasta el ambiente que hubo, en donde no se nos olvide, pues quedaron prácticamente replegados los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sí hubo bandera, a pesar de que estaba pues en riesgo que se colocara. Es decir, en pocas palabras, para la oposición fue una cuestión redondita que le salió perfectamente bien, y eso es algo digno de destacarse, porque da mucho ánimo a la gente que apoya a Xóchitl Gálvez y que está en contra de este gobierno, le da mucho ánimo para salir a votar el próximo 2 de junio, que recordemos, se ha dicho que en la medida en la que mayor cantidad de gente salga a votar, en esa medida tiene mayores posibilidades de ganar la oposición, de ganar Xóchitl Gálvez. Hablan de una cifra de 65% del padrón electoral. Dicen que si sale a votar el 65% del padrón electoral, es muy seguro que pueda ganar Xóchitl Gálvez. Así lo dicen. Ya veremos qué pasa el 2 de junio, pero justo por esa razón es que de entrada Zócalo es nuestro primer hashtag en tendencia de hoy. Sí, las imágenes también son contundentes en lo que se refiere al Zócalo, y lo que se refiere también a cómo que no hubo confrontación. Eso fue muy bueno entre los manifestantes o los de la Marea Rosa y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que al final tuvieron que ceder un poquito de espacio del que tenían ocupado ahí en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Muchas banderas, júbilo, la gente contenta. Decías, Carlos, que a lo mejor mucha gente ya no fue porque pues se pronunció como una manifestación claramente a favor de Xóchitl Gálvez y de los candidatos de la oposición, ¿no? De este grupo de partidos. Y pudo haber pasado lo contrario, ¿no? Unos que no iban a ir, pues decidieron ir precisamente por eso, ¿no? Porque así de diverso es nuestro país, y eso está bien, porque al final la diversidad y la pluralidad lo que hacen es enriquecer a una sociedad o enriquecer una relación. También sucede, solamente hay que saberlo manejar y aceptar las diferencias, ¿no? Lo cual es un signo indudablemente de madurez también. Entonces, bueno, pues así lo llevaron a cabo, y desde luego, bueno, quien que haga una manifestación va a decir que fue un fracaso, ¿no? Eso va a ser muy difícil entre los políticos que lo reconozcan, y pues a todas luces no lo fue, claramente. Y pues incluso el presidente en la mañanera dijo que estaba feliz, feliz, feliz. Habló de la Marea Rosa, le puso otro nombre, pero no lo recuerdo, pero decía que había sido una manifestación de cómo aquí se respetaba pues la pluralidad y la libertad de expresión, que el hecho de que todo hubiera ocurrido en calma y que hubiera habido tanta gente, pues es una prueba de que se respeta la libre manifestación y pues eso, ¿no? Fundamental, y la libertad pues de los ciudadanos a manifestarse. Dice por acá Carmen, ¿no se supone que Xóchitl Gálvez no debería estar presente porque era más de tipo proselitista y que no usaran el color rosa para que no se interpretara que el INE está respaldando? Justo por eso pidió Morena, pero pues se tardaron un buen en pedir que el INE cambiara su color. No lo van a cambiar de la noche a la mañana, eso era muy complicado, tenía menos de una semana para que se hiciera. La imagen del INE está ya muy identificada. Creo que más bien la coalición de la oposición desde tiempo atrás, por alguna razón, pues como que asumieron ese color. No sé realmente qué pasó, de qué lado fue el plan con maña,
Sí, Pero sí. pues ahí está. Dice Carmen, Fíjate ahora que de hecho, más bien lo que hizo sobre esto que menciona Carmen Castro, de hecho fue más bien la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, la que en una entrevista en un chacaleo que tuvo con reporteros y le preguntaron precisamente sobre ese asunto del color rosa, ella fue la que incluso hizo un llamado antes de la marcha para la gente, haciéndole un llamado a los asistentes de la marcha y a los organizadores a que fueran ellos los que no utilizaran el color rosa. ¿Te acuerdas que es que nosotros decíamos, el INE cuándo va a cambiar los colores? No, pues en realidad en la mente del INE nunca estuvo que ellos tenían que quitar el rosa. Más bien no, ellos lo que hicieron fue el llamado de, pues esos de la marcha, no utilicen el rosa. De nada sirvió en realidad su llamado y hasta fue criticable el llamado que hizo. sí, pues es que igual se tardaron mucho, ¿no? Sí, pues Pues sí. sí, Y fue banquetero, no fue un llamado formal, tampoco. exacto, exacto, exacto. Dice Carmen, aún así el 65% es muy bajo, el nivel de participación debería ser más, tomando en cuenta que si sale ese porcentaje y se divide el voto, quien gane sería con 30-35% del voto. Sí, una de las grandes batallas de este país y de las democracias crecientes como la nuestra es precisamente el abstencionismo, y generalmente nos quedamos en un nivel muy bajo de participación, lo cual es francamente lamentable porque la legitimidad de quien sea que salga electo pues queda muy comprometida, justamente porque si un porcentaje de población que sale a votar es bajo, por más alto que gane, pues no es una gran mayoría de toda la población la que está votando por tal o cual, ¿no? Y eso nos ha sucedido desde, no este sexenio, desde sexenios anteriores. De hecho, Andrés Manuel López Obrador fue el que logró más votaciones y por lo tanto mayor legitimidad que todos los anteriores. Bueno, me sorprenden las declaraciones del que está en Palacio, dice Elizabeth Aguirre, porque las otras veces nos dijeron hasta de lo que no fue decir, pero no se crean que se le, quién sabe, hay que esperar a ver este martes que dice, porque no se le va a una tampoco. Esta Tadei no tiene por qué decirnos qué color llevar, dice Elizabeth Aguirre, que ella estuvo en la manifestación, tal como nos dice. Pues así, así están las cosas y ese es el primer hashtag en petencia de hoy. Nuestro hashtag fue, naturalmente, pues Zócalo, se ha hablado de eso todo el día. Sí. Muy ligadito, mi querido Carlos, intelectuales. Intelectuales, efectivamente, y está muy, muy ligadito, Blanquita, porque en pocas palabras de lo que se trata es de apoyar a Xóchitl Gálvez, de cerrar filas con ella, y eso fue lo que hicieron más de 200 intelectuales y personajes de la cultura de muy diversas ideologías. Lo que se pretende generar es el hecho de que se entienda desde la oposición o desde el punto de vista de la oposición, es lo que pretenden explicarnos a quienes no lo entendemos así, pues que está en riesgo la democracia de este país. Por eso dicen, los que firmamos este manifiesto tenemos diferentes puntos de vista políticos e ideológicos, pero hemos decidido manifestarnos públicamente debido a que el gobierno de López Obrador y su partido pretenden extender la deriva autoritaria durante el próximo sexenio, lo que significa una grave amenaza para la democracia. Ello implica la continuidad de la corrupción política y una creciente inseguridad que ha dejado buena parte del país a merced del crimen organizado. Se agrega la amenazante militarización del territorio, que se ha convertido en parte del problema y no de la solución. Vivimos en una coyuntura muy peligrosa. Las elecciones del próximo junio serán una confrontación entre el autoritarismo y la democracia. Creemos que la opción democrática está representada por Xóchitl Gálvez. Nuestro llamado a votar por ella responde a la enorme urgencia de defender la democracia amenazada. Ese nada más es el primer párrafo de un texto que publican en Nexos precisamente y en donde se firman, es otro parrafito más, el que falta. Blanquita, ¿quieres leerlo? Luego decimos quiénes son ellos. No, venga, te escuchamos. Bueno, dice, el peligro de una regresión autoritaria ha ocasionado que fuerzas políticas y partidos de diferente orientación se hayan unido para defender la democracia. Ante esa polarización en dos bandos, instigada por el gobierno, buscamos la pluralidad democrática que propicie el diálogo, la discusión, los pactos razonados y la tolerancia. Polarizar implica que un polo hegemónico acabe por aplastar a los adversarios como si fueran enemigos.
Frente a la uniformidad gris y autoritaria del obradorismo, apoyamos la pluralidad multicolor de la oposición. Por estas razones, llamamos a votar por Xóchitl Gálvez. Y ahí viene la lista de los abajo firmantes, como dice López Obrador, más de 250 personalidades. Vale la pena mencionar desde mi particular punto de vista, pues la mayoría de ellos, pues estrechamente relacionados al círculo de opinadores, de analistas, de académicos, de investigadores, que pues siempre se han visto privilegiados por el sistema. Está gente como José Narro Robles, José Sarucán, Josefina Alcázar, déjame ver algunos nombres, estoy eligiéndolos así un poco al azar, pero hubo uno en particular, Arnaldo Cohen, Arturo Saucedo, Malva Flores, Manuel Barrantes, Manuel Cárdenas Blanc, Marco Levario Turcot, hubo un hombre que llamó la atención y que es que yo no sabía además que era suegro del candidato de Álvarez Maínez, pues, del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia. Se trata del nombre de Rubén Aguilar Valenzuela, que fue vocero de Vicente Fox. ¿Se acuerdan del que decía siempre lo que el presidente quiso decir? Bueno, pues es él. Resulta que es que me llamó la atención porque me puse a revisar toda la nota, Roger Bartra también está, que me puse a revisar toda la lista porque dije, ¿a qué se referirán cuando dicen que había firmado, que se había adherido a las firmas por Xóchitl, que si era una traición a Maínez, ¿no? Pues no, digo, ya lo interpretará la familia como quiera, pero me parece que tiene derecho a creer en lo que quiera creer, ¿no? Sí, por supuesto, cada quien tiene derecho de creer en lo que quiera creer y cada quien va a votar por quien quiera votar al final de cuentas. No importa incluso si fueran padre e hijo, madre e hija, no importaría si fueras hermano o hermana. Pues en este asunto de las decisiones políticas y de manera particular en lo que se refiere a las elecciones, pues cada quien es libre de votar por quien quiera. Y si en este caso el suegro de Maínez está firmando esta lista, pues también por algo será. Veo nombres de escritores que conozco, como Javier Velasco, como Silvia Chere, que también es periodista. Veo a Guillermo Sheridan, que es pues un gran académico también. De los nombres que hacía bote pronto, Gabriel Said, también uno de los grandes intelectuales en este país. Por supuesto, Enrique Krause, Enrique Serna, otro escritor muy reconocido en nuestro país. En fin, son algunos de los nombres. Consuelo Sáizar, que estuvo en el gabinete de Vicente Fox. En fin. Jorge Castañeda, por supuesto. No lo vi, pero por Mercedes Juan López. Sí, pues muchos exfuncionarios, evidentemente, también. Claro. Macario Schettino. Macario Schettino, que es analista político, inclinado hacia el lado de la derecha, digamos. Mónica Lavín también. Héctor Aguilar Camín. Claro. Bueno, pues son algunos de los nombres que aparecen en los abajo firmantes de que presentó además Enrique Krause, estando presente Xóchitl, y que lo leyó precisamente ahí con Xóchitl. En fin, ¿qué dicen nuestros amigos a este respecto? Ver en la lista Krause, Sarucán, Robles, Mastretta, Aguilar Camín, etcétera, pues no me sorprende, varios apellidos de Gortari están en la lista, cada vez no vi ninguno. Leí la lista, nos dice la misma Carmen, de los intelectuales, y la mayoría salen como analistas en programas de TV y siempre critican el gobierno y son a los que López Obrador les llama intelectuales. Claro, pues es que tenía que ser, o sea, ni modo que los mismos que seguidores de López Obrador pues se adhieran a Xóchitl Gálvez. Bueno, aquí había una pregunta de Berta Margarita. Pregunta, ¿se sabe por qué Xóchitl Gálvez pronuncia la R como si fuera francesa? Le pregunta, acá dice Elizabeth, no lo sé, Berta. Dice, Cáusula puede ser un problema de lenguaje como consecuencia de algún defecto físico, tal vez o alguna otra cosa. Hay dos cosas. Se decía que era porque ella aprendió primero una lengua indígena que no tenía el sonido de la R como lo tiene el español y que así la aprendió
y que ya que no ha podido pues pronunciar lo otro, lo cual es poco creíble, porque en realidad si te disciplinas hasta el acento del inglés lo pierdes, ¿no? Claro. Ajá, pero más bien es lo que dice Caosfera. Parece que tiene un asunto de un frenillo sublingual y por alguna razón pues nunca se lo ha atendido, nunca se lo, pero es una cuestión fisiológica, digamos, así está. Yo supongo que pasa con muchas cosas, ¿no? Ya ha pasado el tiempo, dices, pues ya, ¿para qué me opero? Pues ya está, si así estoy bien, si así he estado bien, pues como para qué, supongo, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Pues por lo pronto, intelectuales se volvió nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy, precisamente por este apoyo para Xóchitl Gálvez en ya a poquitos días de que sean las elecciones. Oh, sí. 12 días de las elecciones y un día después o 2 días después, según se están viendo el en vivo y el como en vivo, del tercer y último debate entre los candidatos a la presidencia, las candidaturas que compitieron. Y salió a relucir el nombre de Mario Delgado, lo sacó a relucir la propia Xóchitl Gálvez. De alguna manera también eso está ligado. Nos decía José Antonio Cruz Peinado, es que todo es sobre el debate, todo el mundo habla del debate hoy porque había pocas buenas noticias para las buenas del equipazo. Hubo suficientes, por supuesto, afortunadamente, pero tiene razón. Casi todo fue sobre el debate y en el caso de Delgado, este tercer hashtag, igual que los otros dos anteriores, tienen mucho que ver con el asunto del debate, pues sí con el asunto del debate, pero también con el asunto de la marea rosa, o sea, todo es elecciones, Carlos. Sí, estamos total y absolutamente politizados. ¿Y por qué estamos politizados? Pues porque eso es lo que les interesa a los políticos, que sigamos nosotros, que tenemos que salir a votar, a poner un voto en una urna, que tenemos que ir a depositar esa papeleta. Ellos necesitan que salgamos porque de esa manera, pues ellos justifican este sistema en el que son solamente ellos los únicos que se benefician de esos grandes puestos. Pero pues como la gente sigue saliendo a votar, por eso es que todo lo que se está hablando en estos momentos tiene que ver con eso y con el llamar a la gente a que el próximo 2 de junio vaya a votar. Y en este caso Xóchitl Gálvez pues se volvió de alguna o de otra manera con Mario Delgado. Mario Delgado fue el que se volvió hashtag en tendencia de hoy, pero lo hizo porque Xóchitl Gálvez lo mencionó en el debate. Dijo que en el 2019 Mario Delgado se asoció con Sergio Carmona, denominado el rey del huachicol. Según Xóchitl Gálvez, el negocio consistía en meter gasolina ilegal a México desde Estados Unidos sin pagar impuestos. El quebranto a las finanzas públicas, reporta Gálvez, es de 700 millones de pesos. Todo esto lo estoy leyendo directamente de un mensaje de tweet de X, de la red social de X, que está publicando la propia candidata. Añade, Carmona financiaba las campañas de Morena hasta que lo mataron. Su hermano hoy es testigo protegido en Estados Unidos. Esta misma semana mataron en Ciudad de México a Carlos Narváez Romero, sobrino del director de Pemex. Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, ya se encuentra bajo una investigación criminal en Estados Unidos. Y subraya a Xóchitl Gálvez, sí, Morena es un narcopartido. Eso que le criticaron desde el debate anterior, pues la propia Xóchitl Gálvez lo Ahora les voy a contar. Y de más allá de reiterarlo, de hecho, pues lo sigue utilizando por lo menos electoralmente, porque el día de hoy, en un evento que tuvo, pues Xóchitl Gálvez habló, lo sostengo, como presidenta investigaré el desfalco en la aduana de Reynosa que ha financiado campañas de Morena, se les acabó la fiesta, castigaremos a los corruptos, una vez más, tras acusar Xóchitl Gálvez a Mario Delgado de nexos con el huachicol. El asunto pues puede cobrar otro tipo de tintes más preocupantes, incluso para la propia Xóchitl Gálvez al lanzar este tipo de acusaciones de manera tan temeraria, me parece, Blanquita. Sí, yo había leído algo de eso, pero no, desafortunadamente, fíjate, no he podido recordar exactamente dónde, pero tiene que hacer algo que hacemos nosotros, y es cuidar las fuentes. Sí, exacto. ¿No? Porque también, por ejemplo, en el debate, y creo que fue un error, sacó el libro, literal, el libro de Anabel Hernández, mismo que citó
para justificar, pues, y nadie le preguntó, ella dijo, les voy a explicar por qué le llamé narcocandidata en el capítulo tal, cuando es el asunto del libro debía haberlo ocultado porque le generó también muchas críticas a lo largo de las 2 semanas anteriores, porque habiéndolo citado en el debate anterior, después reconoció que no había leído sino nada más que el último capítulo y después dijo, ya lo leí. Y lo vuelve a sacar y a tocar un tema que le había generado tantas críticas. Y ahí mismo una de las moderadoras le dice, le recordamos que está prohibido sacar libros, con los acuerdos, dijo que está prohibido sacar libros. Entonces, no es la primera vez que le jalan las orejas por hacer algo que no debía a Xochitl Gálvez, aunque uno lo ve y dices, bueno, pues estás en el debate, te la juegas, ¿no? Y dices, bueno, pues voy a cometer esto para atraer los reflectores, aunque eventualmente también te puede estar buscando. Es que esa es la base de todo, me parece, y el meollo del asunto. Si nada más lo hace para atraer reflectores, para ganar votos, pues sí, puede granjearle algunos votos. Serán lo suficientes para que gane la presidencia y pueda sostener esta narrativa, y eso sería incluso hasta preocupante, pues sostener una narrativa electoral que la llevara al triunfo, pues la obligaría después a la persecución total de Mario Delgado para no quedar mal y para darle sustento a sus dichos. Eso en caso de que ganara, pero si no gana, pues más bien la que queda expuesta es ella, que después pues venga más bien un recurso interpuesto en contra de ella por haber utilizado este asunto, ¿no me te parece? Sí. Pues pero, vamos a ver, pues se la juegan y vamos a ver qué es, hasta dónde llegan. En realidad, porque ahora que digo hasta dónde llegan, traemos por ahí una nota donde se habla de cómo se han movido las encuestas tras este último debate y según la de Expo, la última, Claudia bajó un poquito, Álvarez Maínez se queda donde está y Xochitl Gálvez sube un poquito, pero no lo suficiente, por supuesto, para alcanzar a la puntera que le lleva como por 18 puntos, que es Claudia Sheinbaum. Exacto. Eso es lo que se refiere a la presidencial, que las variables en los diferentes estados pueden ser muchísimas, incluso en la Ciudad de México, donde todavía no la tienen tan asegurada el Partido Morena, ¿no? Es correcto. Sí, de hecho la Ciudad de México es la que se antoja que se puede poner también muy interesante. Sí. Bueno, pues ese fue nuestro tercer hashtag en Tendencia Real. Se nos olvidó Perdón. No, se nos olvidó mencionar una cosa y es la convocatoria de Claudia Sheinbaum para la próxima semana a las 4 de la tarde, ahí en el Zócalo, que era otra de las razones por las que Zócalo era hashtag en tendencia. El próximo miércoles 29 será el cierre de campaña en el Zócalo de Claudia Sheinbaum. Y eso evidentemente va a estar interesante porque no van a faltar las comparaciones. Y yo te aseguro que a lo mejor para esa fecha ya no va a haber plantón de maestros de la CENTE y lo que sí va a haber será un Zócalo desbordado de gente. Pues hay nomás para que vean lo que es llenar el Zócalo, dirá seguramente el presidente López Obrador, o por lo menos lo pensará Blanquita. Pues no, yo creo que lo va a decir claramente porque es bastante claro en esas cosas. Sí. Lo que sí se va a prestar a muchas especulaciones y me parece que con razones, si logran retirar a los de la CENTE, entonces claro, ahí sí se va a prestar para especulaciones pues, que tienen toda la razón de ser, ¿no? Porque, pues sí. En fin, bueno, vámonos ahora hacia lo que íbamos. Vámonos a las efemérides. Las efemérides, la primera de ellas correspondiente al 20 de mayo. 20 de mayo, sí, pero del año 1506. Fue el año en el que Cristóbal Colón falleció en Valladolid, España. 20 de mayo, 1506. El conocido después como descubridor de América, a nosotros así nos lo enseñaron. Hoy dicen nada de que nos descubrieron.
Bueno, 20 de mayo de 1520 ocurre la matanza de Toxcatl en el Templo Mayor de Tenochtitlan, aquí en México, por supuesto. La matanza fue perpetrada por los españoles al mando de Pedro de Alvarado. Siguiente efeméride, 20 de mayo, pero del año 1902. Fue cuando Cuba se independizó de los Estados Unidos. Nació en ese momento la República de Cuba, 20 de mayo de 1902. 20 de mayo de 1914, la División del Norte al mando de Francisco Villa toma sin resistencia la ciudad de Coahuila, de Saltillo, en Coahuila. Vámonos con la siguiente. 20 de mayo, pero del año 1927. El aviador estadounidense Charles Lindbergh inicia el vuelo en Estados Unidos en lo que será la primera travesía en solitario para cruzar el Océano Atlántico. 20 de mayo del año 1927. ¿Qué tal? Cinco años después, también un 20 de mayo, pero de 1932, la aviadora Amelia Earhart comienza el primer vuelo en solitario de una mujer para cruzar el Océano Atlántico. Vámonos al 20 de mayo del año 1990. El telescopio espacial Hubble envía la primera fotografía tomada desde el espacio en 1990. No tiene tanto como yo pensaba. 20 de mayo de 1990, el telescopio espacial Hubble envió la primera fotografía desde el espacio. ¿Qué tal? Entonces, tú dices que no tiene tanto como tú pensabas, y yo pienso que tiene... ¿Mucho más? De lo que yo pensaba. Fíjate, ¿qué tal? Qué curioso. ¿Será, pues sí, generacional el asunto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les parece que el 1990 sea la primera foto tomada desde el espacio? ¿Les parece que hace mucho o que hace poco? Bueno, si pensamos en la carrera espacial que empezó por los años 60, entonces sí. Está como un tiempo, ¿no? Está como... Sí, por eso digo, fue en 1968, ¿no? 69. Ajá, 68. Ajá. Llega el... Bueno, ¿sí? Ese 68 pasaron tantas cosas. Sí, hombre. Bueno, la siguiente efeméride, 20 de mayo del 2001, es puesta online la Wikipedia en español. ¿Qué tal? Y ahora... lucha por sobrevivir de las donaciones de quienes la consultamos. Es correcto. Un día como hoy, 20 de mayo, se conmemora el Día Mundial de las Abejas. El objetivo, generar conciencia sobre la importancia de estos animalitos polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible. ¿Se acuerdan que aquí en el equipazo informativo tuvimos una entrevista sobre polinizadores precisamente con gente del gobierno de la Ciudad de México y nos decía que nos recomendaba que nuestras ventanas, en la medida de nuestras posibilidades, pusiéramos plantas? Podrían servir, esas plantas con flores, podrían servirles como estaciones a los polinizadores en su camino para llegar y seguir generando precisamente lo que tanta falta nos hace a los seres humanos. Oxígeno. Pensé que ibas a decir bondad. No, bueno, también. Eso de entrada. Sí, ¿verdad? Si vamos al 21 de mayo de 1831, Louis Daguerre comparte con su socio Niepce
el descubrimiento casual que sería base de la fotografía, la impresionabilidad del yoduro de plata al incidir la luz. De ahí surgió el daguerrotipo. Vámonos con la siguiente efeméride. Y esta, pues a ver qué les parece. Porque el 21 de mayo del año 1904 fue cuando se fundó la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, el organismo mundial rector del balompié. Se fundó el 21 de mayo del año 1904. Eso sí tiene ya un ratote. 21 de mayo de 1909 muere Joaquín Baranda, historiador y gran orador mexicano. Él fue el creador de la Procuraduría General de la República y también de la Normal de Profesores. Fíjense nada más. Wow. Disímiles, ¿no? Instituciones fundó él. La Procuraduría General de la República y la Normal de Profesores. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. Vámonos con la siguiente efeméride correspondiente al 21 de mayo, pero del año 1911. Fue entonces cuando se firmaron los tratados de Ciudad Juárez y terminó el porfiriato. 21 de mayo de 1911. La que sigue, 21 de mayo, pero de 1927. Bueno, aquel señor que les dijo Carlos que había salido el 20 de mayo en un avión para cruzar el Atlántico, pues llegó al aeropuerto de Le Bourget en París. Era Charles Lindbergh con su avión, el Espíritu de San Luis, así se llama, y completó el primer vuelo en solitario que atravesó el Océano Atlántico. Un vuelo que duró, y ahora nos quejamos, 36 horas y 30 minutos y en solitario. ¡Wow! Con lo que significa cruzar el charco, ahora le decimos, ¿no? Imagínate la soledad, la inmensidad en medio de la nada. ¡Qué miedo! Oye, y la duda, ¿no? De veras voy bien, ¿no habrá fallado la brújula? Sí llegaré, sí llegaré. Pero lo mismo me pasó con Cristóbal Colón, supongo, y a los navegantes. Sí, por supuesto, y a todos esos grandes navegantes y viajeros de la historia, empezando creo que por Marco Polo. Sí, no sé si a los fenicios, pero bueno. Por supuesto. Ay, 21 de mayo del año 1982. Fue en ese año cuando el grupo de rock británico Queen lanzó el álbum Hot Space, considerado por la crítica como su peor disco. 1982, el Hot Space de Queen. Qué triste que haya quedado para la historia, pues. Como el peor, sí, hombre. En fin. Dice curiosidades por acá, 12 efemérides importantísimas más. 20 de mayo de 1975 nace mi hermosa novia y 21 de mayo de 1954 nace mi mamá. Díganme si no son efemérides importantísimas. Claro que sí, por supuesto que sí, ¿por qué no? Ya. Oye, Blanquita. Dime. Hablando de eso, por aquí al principio había visto yo, si no me falla la memoria, que creo que fue Carmen Castro quien publicó que también es cumpleaños de Rebeca Olmos. Cierto, yo lo vi en Facebook, es verdad, es cumpleaños de Rebeca Olmos. Aquí está, mira, también una felicitación a Rebeca Olmos por su cumpleaños. Pues ya son muchos cumpleañeros, vamos a hablarle, yo no sé si a Marty el payaso o a Yoli Conejo para celebrar a los cumpleañeros, ¿cómo ves? A Marty el payaso. Que venga Marty el payaso para celebrar a los cumpleañeros. Muchas gracias por recordárnoslos. Viene Marty el payaso entonces enseguida para ustedes. Otra cumpleañera más es Yasmín Pérez, nos dice Janet Pérez. Bueno, vamos a felicitarla con el conejito, ¿no?
Pues yo mi conejo. Bueno, Felicidades pues vamos a felicitarle entonces. a Yasmín. Así va. Me quedé trabado, ¿qué pasó? No quería salir de actuación Yoli Conejo. Dijo, yo iba primero, ya no quiero salir. ¿No? Sí, hombre, ya se Bueno, andaba poniendo en actitud de diva Yoli Conejo. bueno, en actitud de diva nos vamos a poner, ya no vamos a querer salir ni asomar la nariz a la calle porque viene, como les decíamos, la tercera onda de calor en el país. Va a golpear, a caer sobre 27 entidades en todo el territorio nacional. Hasta 40 grados. Hay un canal de baja presión sobre el sureste mexicano en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. Va a ocasionar algunas lluvias fuertes, a puntuales, muy fuertes, en fin, pero aquí lo más importante es, pues eso, que es la tercera ola de calor y que hay una línea seca, seca, seca en el norte de la República Mexicana y con un canal de baja presión extendido sobre la mesa del norte y la mesa central, pues lo que provocan es eso que están viendo ahora. Ese es el color del país en este momento, pues por las altas, muy altas temperaturas que seguiremos padeciendo todavía un rato más. Fíjate que no, lo que no nos dicen es cuánto se prevé que vaya a durar esta nueva ola de calor. Vamos a ver cuánto dura. Por lo pronto, pues todo el calor que se ha sentido en el territorio nacional ha traído ya como consecuencia, incluso Blanquita, por ejemplo, en San Luis Potosí, que cotorros, que aves hayan caído muertas. Muchas aves comenzaron a caer muertas en el estado de San Luis Potosí y después en el estado de Tabasco, monos aulladores o monos zaraguatos también están perdiendo la vida. Se explica aparentemente como consecuencia de las altas temperaturas. Si este calor de verdad pues está matando a especies. Bueno, y es que lo que están tratando de salvarlos, de hacer algo por ellos, pues son animales silvestres y no hayan un cobijo, escasea el alimento y escasea también el agua. Entonces, lo que tiene que hacer, pues, uno, las personas, lo que hacemos en las ciudades es, pues, ponerles agua a los pajaritos, ponerles agua a los perritos, ponerles agua, pues, a las especies que andan en la calle. Digo, los perritos, bueno, salen a caminar, si tienen suerte, salen a caminar con sus dueños, pero hay unos que no, y los pajaritos, pues, son silvestres, ¿no? Entonces hay que ponerles agüita también, con colgadita de un árbol, lo que sé yo, y hay que estarla cambiando, porque el agua también se calienta y entonces no les viene bien. O hay que estar lavando el trastecito, porque también el trastecito se ensucia, porque también es agua que les puede dañar. Parece mentira, pero así es. En fin, calor y sequía es lo que tenemos y nos está dañando. Imagínense si nosotros nos sentimos como nos sentimos y tenemos la posibilidad como mínimo de un abanico o una hojita para hacernos así y de tomar agua en la medida de lo posible, comprarla en la tienda de la esquina, los animalitos que no tienen, o un ventilador, los animalitos que no tienen nada de eso más que la sombra de los árboles. Hoy paseaba por uno de los parques de por aquí, veía las plantas quemadas por el sol. Está No, tremendo. Yo sí. creo que como pocas veces lo hemos visto. Más calor, ya no, por favor, está terrible, dice Carmen Castro. Todos lo estamos padeciendo, más los animalitos. En verdad, si pueden dejarles botes con agua a los perritos callejeros, charolas con agua en los patios o balcones para las aves, es una forma de ayudarlos. Dice, tenemos una planta en la oficina, la cambiamos de lugar cerca de una ventana que tiene un polarizado. En 2 días se marchitó. La tuvimos que sacar al patio, ponerle mucha agua y regresarla a la sombra. Pues sí, Yo tengo la idea de que cuando pone uno las plantas junto a vidrios que da el sol por la tarde, el vidrio se calienta mucho ya como una lupa y entonces claro que las sale plantas, peor. sí, entonces se pueden poner cerca de un vidrio, pero siempre y cuando solo le dé el sol por la mañana un ratito para evitar que se caliente y que haga este efecto de lupa. Muy bien. Bueno, por lo Bueno, pronto en Tamaulipas van a pausar por 30 días la extracción de agua en la región cañera. El objetivo es que pues se vaya concentrando el líquido y que después llegue al sistema
lagunario de la zona conurbada de Tampico Madero para tratar de ayudar a mitigar la escasez que afecta a la región sur de Tamaulipas. Interesante el asunto, interesante lo que está haciendo la naturaleza. El domingo, Chiapas, Oaxaca, Colima, Guerrero, Michoacán y San Luis Potosí registraron al menos 22 sismos con magnitudes de entre 3.5 y 5.2, con las mayores intensidades en Colima y Oaxaca. En Chiapas, Oaxaca, Colima, Guerrero, Michoacán y San Luis Potosí, 22 sismos durante el fin de semana pasado. Wow. Bueno, el presidente iraní y pues a algunos miembros de su gabinete con los que viajaba sufrieron un accidente en un helicóptero y fallecieron. Por lo pronto, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, falleció. Y con él, pues, el presidente iraní, el ministro de Asuntos Exteriores del país y otros que fueron encontrados sin vida en el lugar donde se estrelló el helicóptero en el que viajaban. Raisi tenía 63 años de edad y esto ocurre en un momento en que Oriente Medio sigue inestable por la guerra entre Israel y Hamas, durante la cual el propio Raisi pues lanzó un ataque con drones y misiles contra Israel. Lo recordarán, esto sucedió apenas hace un mes. Y en ese contexto también viene a mi memoria, y creo que vale la pena mencionar el asunto, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal, pues ha emitido una orden para que sea detenido pues el primer ministro de Israel, Blanquita, acusado precisamente de delitos de lesa humanidad. Es una nota interesante que de alguna o de otra manera nos hace preguntarnos qué sigue, qué va a pasar. Acusado de delitos de lesa humanidad, pues es Benjamín Netanyahu, quien ha sido de alguna o de otra manera, quien está siendo acusado, y pues me parece que creo que nunca había ocurrido algo similar. Por eso es que la mayoría de las personas nos preguntamos qué va a ocurrir a raíz de que precisamente la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional pide a los jueces la detención de Netanyahu y al mismo tiempo la detención de la cúpula de Hamas. La nota ha sido publicada ya en diferentes medios de comunicación. En pocas palabras, pues es esto lo que acabamos de informar. La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional anunció este lunes que ha solicitado permiso a los jueces para emitir órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Galant, así como el fiscal jefe Karim Khan. Tienen motivos razonables para creer que son penalmente responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en Gaza. El asunto, pues, de pronóstico reservado, me parece. Pues yo dudo que pase gran cosa. ¿Cómo que puede pasar? No sé, no va a pasar absolutamente nada. Nada más que sí, lo que sí quiero recordar es que la acusación por este delito al frente de la Corte Internacional fue hecha por un país que padeció la esclavitud y todos los problemas de la esclavitud, y que fue nada menos ni nada más que Sudáfrica. Fue el primero que dio un paso adelante en contra de Israel. Israel tiene muchos recursos y tiene mucha riqueza distribuida por todo el mundo. Entonces, pues una de las razones por las que muchos países, independientemente de sus simpatías, no se atreven a llevarle la contraria o a cuestionarle su actuación en el asunto contra Palestina es precisamente por eso, por una cuestión de carácter económico, el control que tiene de muchos de los medios económicos. Esto no quiere decir que estén a favor o en contra, insisto, de lo que hace Israel, simple y sencillamente que pues temen que si le critican pierdan ciertos apoyos económicos o ciertos que pueda afectar su economía, pues para acabar pronto. Ya veremos qué significa en materia geopolítica el asunto. El presidente, por cierto, lamentó el fallecimiento del presidente iraní, que dice por acá, Caosfera, que le dicen el carnicero de Teherán. Son intensos estos líderes de toda esta zona del mundo. Es impresionante porque cuando no hay una guerra hay otra, pero siempre están en algún tipo de conflicto armado entre todos estos países, Irán, Irak. Es que te acuerdas que alguna vez decíamos aquí, es que
¿cómo es posible que un dirigente pueda mandar a su gente a morir nada más? Sí, Y ellos están tan campantes. ¿Te acuerdas que decíamos que nadie puede hacer nada, que no hay alguien que detenga a estos sujetos? Bueno, pues tal vez no, en efecto no, pero por lo menos ahí ya hay alguien que está marcando un hito al emitir una orden de detención en contra de otra persona que es alguien con mucho poder, que de alguna o de otra manera mantiene una alzada bélica entre su pueblo y Hamas, pero que desafortunadamente lo que está generando pues es la muerte de muchos palestinos inocentes también. Eso es desafortunadamente lo que está ocurriendo. Y quienes están muriendo son los inocentes. Y por eso decir, pues el hecho de que ahora digan, a ver, señor, pues ya bájele, ya cálmese, lo detenemos o qué hacemos, pues ya deje de matar inocentes, ¿no? Porque qué campantes o qué conchudos, pues ustedes sigan en la guerra total, ya ahí vamos ganando, vamos perdiendo, pero pues ellos están pues a salvo en sus castillos o en sus residencias o en sus donde estén, y en cambio están mandando a matar a gente inocente y están muriendo gente inocente. Entonces me parece que es bueno que se alce la voz desde el plano internacional, porque pues ya la gente está cansada de ver inocentes morir. Nada más acuérdate que su principal aliado, el principal aliado de Israel, le pidió a Benjamin Netanyahu de manera muy explícita que detuviera ya los ataques, y Netanyahu dijo no. ¿Así? A Estados Unidos, su principal aliado. Sí, Y a Estados Unidos le dijo que no. ¿Qué me puede decir a los demás? Pues sí. Bueno, como les decía, el presidente López Obrador lamentó el fallecimiento del líder iraní y también mencionó cosas de las que mencionó ayer la candidata Xochitl Gálvez en el debate, y dijo el presidente que sus hijos no son corruptos y que si le saben, ahora sí que si le saben algo, que lo demuestren y que levanten las denuncias, que porque si no son unos viles calumniadores los del bloque conservador. Fundamentalmente eso fue lo que dijo. Y dijo otra cosa que también fue interesante, la fusión, porque además ya le puso fecha a que el sistema, a que el seguro del bienestar esté extendido a lo largo y ancho del país en el mes de septiembre. Bueno, ya le puso fecha, pero además dijo que va a fusionar para todo el programa del bienestar en la salud el ISSSTE, el IMSS y los centros de salud, lo cual significa el ISSSTE, el IMSS y la Secretaría de Salud. De modo que cualquier persona pueda ser atendida pues en la clínica más cercana, sin importar si es del IMSS, si es del ISSSTE o si es de la Secretaría de Salud. Tuvo un encuentro con gobernadores de su partido, ya ven que no se reúne con los gobernadores de los otros partidos, no se reúne, porque yo decía yo el jueves, no he entendido que gobiernan para todos, pero bueno, tuvo reunión con gobernadores de Morena y les puso plazo precisamente para que el IMSS Bienestar ya estuviera funcionando a todo lo que da entre el 3 y el 4 de septiembre. Y eso, esa funcionalidad, todo lo que da total, implica o va ligada a esto de la fusión para el IMSS Bienestar de la Secretaría de Salud y el ISSSTE con el IMSS Bienestar. Muy bien. Por ahí surgió el asunto de que la candidata Claudia Sheinbaum, pues es parte del personal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero pues desde hace mucho que no da clases. Y eso fue criticado por la oposición, acusando que cómo es posible que esa mujer que se supone trabaja en la UNAM y se ha desempeñado en tareas de política, pues esté cobrando en la máxima casa de estudios. Pues lo que hizo Claudia Sheinbaum fue publicar precisamente un documento en el que explicó: como está establecido en el Estatuto de Personal Académico de la UNAM, es factible tener licencia sin goce de sueldo. Adjunto la copia que se me envió, que certifica que no he recibido sueldo alguno desde que fui jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y de esa manera, pues acalla las críticas. Sí, sí, así dice la carta. Se le concede licencia sin goce de sueldo, ¿no? Así es. Bueno, desafortunadamente continúa la violencia contra candidatos y candidatas, y atacaron a balazos a una candidata de Ocoyoaca, Cananci Valdés. Venía de un acto proselitista, la candidata morenista no llegó al debate que tenía programado para las 4 de la tarde de este domingo, en un ataque más.
Algún día nos preguntaban que contra quién eran más los ataques, si contra los miembros de Morena o contra lo de los otros partidos, quizás tratando de decir, no, pues si es contra los otros partidos, los frago a Morena, si es contra Morena, los frago, pues no hay modo de saber, porque como que cada caso se define por el contexto del estado del estado o de la localidad en donde se disputa la contienda, ¿no? No se puede generalizar, porque además se van pues muy parejitos todos los partidos, ¿eh? Han sido atacados candidatos independientemente de su filiación política. Es cierto, está parejo en ese sentido, sí, muy cierto. En Chiapas, por cierto, se vivió una jornada muy violenta durante el fin de semana. Ataques a candidatos y sus equipos han dejado 15 muertos en 4 días. La mayoría de agresiones han ocurrido en municipios como Rincón Chamula, Mapastepec, La Concordia y Villa Corzo. Al aproximarse las elecciones del 2 de junio, escriben en la jornada, la violencia en Chiapas se recrudece. En los últimos 4 días, al menos 15 personas fueron asesinadas en 4 ataques armados contra candidatos y sus simpatizantes. Y bueno, hubo un encontronazo allá en Campeche entre policías y policías. Unos policías y unas mujeres de una agrupación que se ha dado de nombrar Mujer Valiente, que son mujeres policías del estado de Campeche. En Campeche ha habido no pocos encontronazos entre los cuerpos policiales y la gobernadora, pues hubo uno más. Estaban manifestándose, lo que acudieron fue a exigir que pues ya se les pagara su quincena, porque hace 5 días que debieron haberles pagado y no les han pagado, y pues les echaron la policía encima y se armó la ribambaramba ahí, pues, y está el video, ¿no? De una de las mujeres policías que dice que cómo es posible que la gobernadora haga ese tipo de cosas, fundamentalmente es lo que dice. Sí, recordemos que Laida Sansores lo que no quiere es remover a la jefa de la policía, ¿no? Se supone que por ahí hay un asunto de que va más allá de cuestiones de eficiencia en el empleo, sino más bien una cuestión como de tráfico de influencias, pero pues nadie lo puede comprobar. Y por lo pronto Laida Sansores lo que dice es, ella no se va, háganle como quieran y mejor prefiere enfrentar a policías contra policías. Sí. Vamos a otros asuntos. Sí. Campeche es uno de los estados que tiene mayor nivel de seguridad. Ojalá sí, que no por este tipo de cosas, porque además los policías hacen paro y demás. Ojalá que no por este tipo de cosas esa parte se debilite, porque cuando este tipo de cosas suceden, cuando se divide la sociedad o los cuerpos policíacos o los gobiernos, por ahí entra precisamente la delincuencia. Acordémonos que todo el escándalo fue porque enviaron a unas policías a tratar de controlar un motín en un penal varonil y las enviaron sin equipo, sin protocolos de actuación, sin preparación, y pues las pobres mujeres salieron de ahí, pues lo mínimo asustadas. Algunas de ellas dijeron golpeadas y otras incluso hasta abusadas. En fin. Bueno, se ha hablado mucho del tren fantasma allá en Sonora. El presidente en la mañanera dijo que se va a investigar la adjudicación de un contrato millonario que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional a una empresa cuyos accionistas están señalados de mala práctica, y eso es precisamente para el nuevo trazo de la vía de tren de Nogales a Sonora. Asegura el presidente que todo se va a investigar. Perfecto. Pues, ¿alguna otra, Blanquita, que quieras destacar? Pues no, en realidad creo que ya tenemos lo más importante. Lo completamos ya, creo. Nada más déjame leer los 2 comentarios de Caósfera por acá y de Carmen en torno a Netanyahu y demás. Dice Carmen Castro: ya lo dijo una vez Lula, que Netanyahu es un genocida y tiene razón, miles han muerto por una guerra sin sentido y no veo que hagan algo para detener esa matanza y ponerle un alto al terrorismo de Hamas. Daniel Rodríguez: Netanyahu y Hamas están en una guerra donde los perdedores son la población civil de Israel y Palestina. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Caósfera: Sudáfrica es uno de los países más racistas, pidiendo justicia frente a la Corte Internacional de la Haya. Qué ironía. Y mientras los civiles palestinos que no están involucrados con Hamas y otros grupos terroristas apoyan a Israel en su lucha contra estos grupos de los que ya quieren liberarse. Pues el problema es que esta rencilla, la presencia de Hamas, que ha adquirido de manera cuasi inexplicable mucho más poder,
Sí. pues lo que genera es lo que decía Carlos, ¿no? Y es la muerte de inocentes. Y eso, de verdad, eso es, creo que lo lamentable de cualquier guerra. Sí, es muy, muy lamentable. En fin, Pues vámonos, Blanquita, entonces, si te parece bien, a me lo que parece que sigue. sí. Lo que sigue son las buenas del equipazo y le damos las gracias a nuestro querido amigo José Antonio Cruz Peinado por el trabajo de todos los días para esta sección. Vamos a comenzar la primera del equipazo. Esta me da mucha alegría, me da mucho gusto. Debo confesar que cuando yo era niño decía yo quiero ser astronauta, pero pues uno decía, uy, no, pues como astronauta, pues, qué esperanza. Y aquí en México, pues, menos. Pues, ¿qué creen? Qué bueno que los tiempos cambian, porque un niño de Cuautitlán, en el Estado de México, va a participar en un entrenamiento espacial de la NASA y apenas tiene 9 años, pero este niño que vive en Cuautitlán Izcalli fue seleccionado para ser parte de la primera edición junior del International Air and Space Program de la NASA. Kevin Sánchez tiene 9 años de edad, vive en Cuautitlán Izcalli, tendrá la fortuna de participar en este evento que se realizará del 28 de julio al 2 de agosto en Houston, Texas, en donde recibirá entrenamiento básico como astronauta. ¿Qué les parece? Kevin se encuentra estudiando su 4º grado de primaria, sin embargo, debido a su inteligencia superior al promedio, tendría la oportunidad de avanzar más rápidamente de niveles escolares. El impedimento ha sido la falta de dinero en su familia para poder contar con libros de áreas que requiere para ello. Sus materias favoritas, las matemáticas, la geografía y la historia, aunque también disfruta jugar básquetbol, fútbol y evidentemente leer sobre el espacio. Para conseguir que su hijo pueda cumplir uno de sus grandes sueños, los padres de Kevin están haciendo grandes esfuerzos para cubrir los gastos del viaje. Ahí está el asunto. Incluso, pues, como dicen por acá, están ya realizando la campaña para tratar de recaudar fondos. Como dice Caosfera, esta es una buena del equipazo espacialmente sobresaliente. Qué bonito. Y dice Janet Pérez, muy fuera de órbita. Bueno, vamos con Patricia Ornelas. Patricia Ornelas es una surfista mexicana. Es buenísima en el manejo de la tabla de surf. Y se tomó un video que se viralizó en redes sociales. Está surfeando con mucha facilidad, pero lo que la hace particularmente diferente es que lo hace vistiendo, pues, el traje típico de una vestimenta indígena aquí de nuestro país. Está en la playa La Saladita, ubicada en Zihuatanejo, Guerrero. Ella escribió, representando mi cultura con mucho orgullo y amor en lo que más me apasiona. Ser mexicana me enorgullece y me hace sentirme muy privilegiada de haber nacido en estas tierras, escribió en su video La Surfista. De luego ha recibido varios cumplidos, que soltura, elegancia, sutileza, suavidad, firmeza, precisión, belleza, dicen por ahí una usuaria. Parece que está bailando sobre la ola, escribe otra. Qué manera tan glamorosa, sutil, elegante de dominar la tabla, escribe otra persona. Lo hace ver tan fácil. Según algunos medios, no es la primera vez que surfea usando huipil o ropa típica, ya que lo había hecho en septiembre del año pasado. Así es que se pueden encontrar varias fotografías de Pati Ornelas como surfista. Ella es originaria del Tibó Guerrero, pero radica en la Saladista, donde practica y perfecciona su técnica de surf. Tiene más de 80,000 seguidores en su cuenta de Instagram y siempre comparte su orgullo de ser mexicana, rindiendo homenaje a las costumbres y tradiciones que hay en México. Por ejemplo, el 13 de noviembre del año pasado compartió un video en el que surfea vestida como Catrina a propósito del Día de Muertos. Pues sí, le hace mucho honor y con mucho orgullo pues a las tradiciones mexicanas. Fíjate que yo vi el video y me gusta mucho cómo se ve con falda surfeando,
porque hay como un movimiento que le da mucho más estética al arte de estar surfeando, que debe ser súper difícil. Yo jamás en la vida lo intenté y como dicen por ahí, ni lo intentaré. ¿Qué tal? Pues cómo está difícil, ¿no? De entrada el equilibrio y todo eso para el surfeo. Y ella lo hace que se vea muy fácil, pero la realidad es que no lo debe ser. Dice, Causar es una buena del caso, muy en onda marina y orgullosamente originaria. Y Carmen, wow, una surfista tipo convencional, usando sus vestimentas. Una buena del equipazo, muy deportista. Danzando sobre las olas, dice Daniel Rodríguez. ¿Sí? Muy bien. Hay otra nota de Milenio, que es la siguiente buena del equipazo. No me deja abrirla, pero nos habla de que las maestras de primaria están revolucionando las aulas con materiales reciclados. Esa es la nota. Estas profesoras del estado de Nuevo León logran generar, entiendo, recursos, tecnología y, por supuesto, participación comunitaria y conciencia ambiental mediante la reutilización de materiales reciclados en sus escuelas, y de esa manera pues logran involucrar a todos sus alumnos. Allí vemos, por ejemplo, en pantalla algunos de esos materiales reciclados que logran crear, ¿no? Que son muy, muy bonitos. Evidentemente, pues el reconocimiento para todas las maestras. Apenas hace unos días fue el día del reciclaje y estábamos hablando precisamente del asunto, de la importancia de reciclar. Yo criticaba el hecho de que, pues aquí en la Ciudad de México, ¿se acuerdan? En algún momento le dijeron a todas las personas, hay que empezar a separar ya la basura. El problema es que cuando llegaba el camión, pues el camión toda la revuelve, pues cuál separar basura. Pero por algo se tiene que empezar, precisamente. Por eso es que en este caso, estas maestras de primaria del estado de Nuevo León, pues merecen el reconocimiento de todos sus alumnos y se convirtieron precisamente en una buena del equipazo, conscientemente reciclable y didáctica. Ahí dice Caosfera, esta es una buena del equipazo con una gran enseñanza. Sin duda. Bien, gracias. Y bueno, resulta que pues cada año se hace el conteo de los nombres más usados para niños allá en los Estados Unidos. Y hay un recién llegado a la lista de los nombres de bebé más populares en Estados Unidos. Es la primera vez que un nombre latino llega a esa lista. Y el nombre es Mateo. Está en la lista de los 10 nombres de niño más populares. Es el sexto nombre de niño más popular en 2023. Dejó fuera de la lista Benjamín, según datos publicados por la Administración del Seguro Social. Mateo tuvo un aumento enorme. El hecho de que Mateo pasó del número 11 en 2026 al número 6 en 2023 es una locura. No vemos eso muy a menudo en la parte superior de las listas, dijo Sophie Kim, editora en jefe del sitio web de nombres de bebé Nameberry. Los nombres que encabezan la lista no suelen cambiar rápidamente, dice Kim. Liam y Olivia encabezan la clasificación por quinto año consecutivo y Mateo es el único nombre nuevo que alcanza el rango más alto. La inclusión de este nombre en la lista de los 10 primeros de los chicos también marca un hito. Es prácticamente el primer nombre identificado como latino, al menos entre los niños. Bueno, ¿qué significa? Por si no lo saben, Mateo, yo conozco varios Mateos y sí he notado que lo usan mucho últimamente. Bueno, significa regalo de Dios. Wow. Empezó a figurar entre los 1000 primeros en 1995. 2 décadas más tarde se había situado entre los 100 primeros y en los últimos años su popularidad se ha intensificado a un ritmo aún más rápido. Ahora está en la lista de los 10 nombres para llamar a los bebés más de los 10 nombres más populares en los Estados Unidos. Y bueno, ha aumentado mucho la popularidad desde el 2010, así creciendo. Dice, Caos verá que es una buena del equipazo, sí, 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 popularmente nombrada. Del anterior nos decía Daniel Rodríguez, ambiental y didáctica. Muchas gracias, Daniel, también. ¿Cómo no?
Bueno, ahí les va el video para irnos, pues, a propósito del calor, mi querido A Carlos. propósito del calorón, Todos qué mejor estamos forma para refrescarse, ¿no, ah, Blanquita? Que sí. con un buen manguerazo, con un buen chapuzón. Vean ustedes esto. Está la pipa regando el camellón y los perritos corren detrás del agua. ¿Cuándo se ha visto eso? Si más bien Y lo corren van para siguiendo, es lo mejor. y lo van siguiendo y Sí. quieren pues, que refrescarse. La semana pasada fui con Varania a Fuentes Brotantes y Varane estuvo jugando con un perrito y corría a lo largo del río. Se No, ensució mucho y cuando regresó dije, ni modo, mamacita, te va a tocar manguerazo. El agua de la sí. manguera está saliendo tibia, así es que manguerazo porque te acabo de bañar. Pues con la manguera, ¿no? Que realmente se va, y como que se va haciendo para atrás y no quiere. Ya tengo que atar para que no se me mueva tanto. Ese Ajá. día, no, hombre, flojita y cooperando. Disfrutándolo seguramente, pues como estos mismos que vemos Exactamente. en pantalla, sí. Esos Así lomitos disfrutando el agua, cómo no, con este calorón definitivo. Dice Caosfera, acá superamos los 40 grados el día de hoy, ¿qué tal? uy, Dice Carmen Castro, así es, hay muchos niños que se llaman Mateo o Matthew en Estados Unidos, ok. en este caso, era, jaja, qué Qué felices los perritos. felices, Sí, sí. está muy feliz, está muy bonito el video. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. Miren, les platico, antes de que nos vayamos, perdón, rápidamente, Carlos, si Sí, sí, todo sí. va bien, y ahora van a ver por qué les digo que va bien, voy a entrevistar el próximo miércoles, pero va a ser a las 10 de la noche por cuestiones de horario, al ministro de, bueno, sí, espérenme. Por aquí lo tengo, todos los datos. Aquí lo tengo, qué pena, ¿eh? Es que se me fue exactamente y no quiero decir una cosa que no es. Sí, no, está bien. Es el ministro de la Oficina de México ante el Consejo de Europa. Se trata del maestro José Antonio Suárez del Real, José Alfonso Suárez del Real, que es una persona muy, muy culta, y ahora es el ministro de la Oficina de México ante el Consejo de Europa. ¿Por qué? Vamos a entrevistarlo. Bueno, porque encontré el contacto con él, tengo contacto con él, y uno se pregunta, bueno, ¿y qué hace México en el Consejo de Europa? ¿No les gustaría saber qué hace México en el Consejo de Europa? ¿Cómo es acercarnos un poco a la vida diplomática de nuestro país y a las relaciones exteriores? Sin embargo, como hay mucha diferencia de horarios, si fuera a las 9 de la noche, tendría que ser las 5 de la mañana de allá. Él está en Estrasburgo, en Francia. Las 10 de la noche es una hora un poquito más prudente, las 6 de la mañana. Estuve pensando cómo le podíamos hacer si lo hacía a la 1 de la tarde o a las 3 de la tarde, pero pensé que no les iba a venir bien a ustedes. Ahí avísenme qué horario les vendría adecuado para otras futuras entrevistas. Y bueno, espero que él me dijo que sí y que estaba dispuesto y tal. Pues ya le mandé el enlace, no me ha contestado, me hace dudar de que pueda hacer. Yo espero que sí. Si es así, nos vemos, por favor, a las 10 de la noche, tiempo del centro de México. El miércoles, en la entrevista con Blanca Lole. Aquí está, perfecto. Muy bien, Blanquita. Pues el miércoles a las 10 de la noche va a estar interesante. ¿Puedes? Sí, muy interesante. Déjame decirte así brevemente, muy rápido, que Alfonso Suárez del Real lo conocí yo hace muchos años, porque él es Sí. un gran cronista de la Sí. Él colonia, fue cronista de la ciudad, de la Santa María de la Ribera. de la colonia Juárez, si no me falla la memoria. De la Juárez. Es que También. yo lo conocí en una presentación de un libro de Arturo Azuela. Y me Ujú. parece además un hombre muy culto. Sí, lo es y sabe muchísimas cosas. Es un deleite escucharlo. Sí, no se Así lo es. pierdan. De verdad va a estar bastante bueno. Muy bien, Yo Blanquita. espero que sí me cumplan. Ojalá Porque que sí. pues, ya me ha pasado que a la mera hora no me cumplen. Eso también ya es cierto. Ha ocurrido. Sí, ha ocurrido. Como dice Caosferas, Caosfera, a todos muy buenas noches. Descansen, amigos, a seguirse cuidando. Se les quiere bien y mucho. Bendiciones a cada uno y sus hermosas familias. Excelente semana. Gracias, Caos, Así. por los buenos deseos. Igualmente, Caos. Y los hacemos extensivos para todos, por supuesto. Que no se les olvide, el jueves nos vemos a las 21 horas en el Jueves Redondo. Y Exacto. también recuerden que el equipazo. Somos todos. Chao, Ahí chao. nos vemos. Bye, bye.